Continuando con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 16, verso 1, donde comienza la sexta visión, esta vez en la tierra. Esta visión ocupa el espacio más grande para describirse, porque ocupa todo el capítulo 16, 17 y 18. Además, es la más importante de todas las visiones que vio Juan en relación con la tierra, y consiste en los grandes juicios introducidos por el sonido de la séptima trompeta, la cual también completa el misterio de Dios por el derramamiento de las 7 copas de la ira. Ahora, la siguiente visión, que comienza en el capítulo 19, verso 1, es la última que se ve en el cielo, y ahí es cuando en realidad, ahí es cuando actualmente se introduce la revelación o el apocalipsis de Adonai Yeshua, el Cristo, personalmente viniendo a la tierra, lo cual nos llevará a la conclusión de toda la profecía. Ahora bien, desde que se nos habló del sonido de la séptima trompeta en el capítulo 11, verso 15, hasta el final del capítulo 15, debemos notar que fuimos retrocedidos para poder entender con más claridad varios detalles importantes y para que podamos entender con más claridad cómo se relacionan todas estas visiones. Y las últimas voces celestiales de la última visión en el cielo nos han informado lo que debemos esperar como resultado de estos juicios de las 7 copas de la ira. El dragón será atacado en su capital y en su trono. Las 2 bestias serán atacadas en sus puestos de autoridad, y sus seguidores, sus adoradores, no tendrán reposo ni de día ni de noche en la tierra. Todo está listo para comenzar este asalto final sobre el reino del dragón, la bestia y el falso profeta, que marcará el día grande y terrible del Señor. Abran sus Biblias si no lo han hecho al Apocalipsis capítulo 16 y lean con nosotros el verso 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Debemos considerar que estas 7 copas de la ira de Dios y sus efectos son literales, es decir, son exactamente lo que se dice de ellos. No pertenecen a ninguna figura de expresión. El lenguaje es claro y preciso, y no hay nada que sea más allá de nuestra fe, aunque pueda ser más allá de nuestra razón. Es cierto, son sobrenaturales, pero no antinaturales. Las plagas de Egipto en el libro del Éxodo, todos las consideran literales, y aquí tenemos muchos juicios exactamente similares. De hecho, 6 de estas 7 copas son exactamente iguales a las plagas de Egipto. Y Elohim, es decir, Dios, ha declarado una y otra vez que sus juicios finales serán peores que esos, como se nos dice en Éxodo capítulo 34, verso 10. Noten cómo dice: y él contestó, es decir, Yahvé, Dios: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahvé, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero noten que la primera copa es como la sexta plaga de Egipto. En Apocalipsis capítulo 16, el verso 2 dice: fue el primero,
y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Veamos cómo las palabras escritas, las palabras que enseña el Espíritu Santo, se relacionan con el resto de sus escrituras. Porque recuerden, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según se nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, y en 1 de Corintios capítulo 2, verso 13. Ahora bien, la palabra derrama o derramó está más que insinuada en el Salmo 79, versos 1 al 6, y tienen una referencia a este mismo pasaje. Noten cómo dice: Oh Elohim, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus piadosos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Noten esto: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, verso 11, dice: cumplió Yahvé su enojo, derramó el ardor de su ira. Además, una plaga similar a esta, una plaga de úlcera maligna y pestilente, se ha visto más de una vez anteriormente, por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, versos 8 al 12, y en el libro de Job, capítulo 2, versos 7 y 8, y en Primera de Samuel, capítulo 5, verso 6. Les sugiero que lean también el libro de Números, capítulo 12, verso 10, y el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 15, 27 y 35, y el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 16. Ahora bien, los primeros en sufrir a causa de esta plaga son los moradores de la bestia y su imagen. Estos habían sido advertidos en el capítulo 14, versos 9 al 11. Los que adoraren a la bestia no tendrán reposo ni de día ni de noche. Y ahora vemos aquí cómo es que esto se llevará a cabo. Noten esto: nadie podrá tener reposo ni de día ni de noche si está siendo afligido por estas úlceras hediondas y dolorosas. Continuemos. La segunda y tercera copa son similar a la primera plaga de Egipto, cuando las aguas se convirtieron en sangre. Noten cómo dice el verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. También se puede comparar esto con la segunda trompeta de Apocalipsis capítulo 8, verso 8, como también se menciona en el Salmo 105, verso 29, y en el profeta Isaías capítulo 50, verso 2, y en el profeta Nahum capítulo 1, versos 2 al 4. Pero la comprensión literal de estas plagas deja las cosas tan claras que poca o ninguna explicación adicional es necesaria, y nos explica la naturaleza y el efecto de estos juicios. Continuemos y leamos los versos 4 al 7. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre,
y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Noten esto, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos 4 versos son un comentario divino desde el cielo sobre el juicio de la tercera copa. Y la expresión el ángel de las aguas muestra que los ángeles tienen su esfera y su oficio, y que las funciones de la naturaleza no se dejan a la ciega casualidad, sino que Dios, que hizo lo que los hombres llaman las leyes de la naturaleza, tiene un ejecutivo poderoso y capaz de ver que esas leyes y la voluntad de Dios se lleven a cabo. Y las palabras del ángel en el verso 6 muestran que son pronunciadas en otra dispensación totalmente diferente de la presente dispensación de gracia. Escuchen esto, el Apocalipsis es la dispensación de retribución y de juicio. Es la dispensación a la que se refieren pasajes como Ezequiel capítulo 35 verso 6 y Ezequiel capítulo 16 verso 38, y así como Mateo capítulo 23 versos 34 y 35 y Lucas capítulo 11 versos 47 al 51. Todos esos pasajes se refieren al día de juicio y no a un tiempo de gracia. Pero hoy, en este tiempo presente, Dios no está imputando sus delitos a su pueblo, habiéndolos imputado sobre el Mesías, sobre el Cristo. Eso nos muestra que a menos que tracemos bien, o más claro dicho, a menos que dividamos correctamente la palabra de verdad, según su dispensación, la lectura de la Biblia será una confusión sin remedio. Y la referencia del verso 6 evidentemente se relaciona con el capítulo 17, verso 6, en donde dice: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y del capítulo 13, verso 15, donde la bestia manda a matar a todo el que no la adorase. Y también hace referencia al capítulo 11, verso 18 y al capítulo 18, verso 20. Además, los salmos 79 y 74 deben ser leídos en conexión con este pasaje. Continuemos, estamos en Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. Dicen: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Habrá señales en el sol, se nos dice en el buen anuncio de Lucas capítulo 21, verso 25. Y el profeta Isaías en el capítulo 24, verso 6, habla de un tiempo en el que por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Comparemos esto con lo que dijo el profeta Malaquí, que significa mi mensajero. Malaquías, capítulo 4, verso 1 dice: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Noten el efecto moral aquí, en la cuarta copa. Es un desafío a la demanda del ángel que hizo en el capítulo 14, versos 6 y 7. Noten esto: se niegan a dar gloria a Dios. Continuemos con la quinta copa de la ira, la cual es
como la novena plaga de Egipto, cuando densa oscuridad cubrió la tierra. Los versos 10 y 11 dicen así: El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Como pueden ver, aquí se realiza un ataque directo contra el trono de la bestia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 13 se nos dice que el trono de Satanás estará en la ciudad de Pérgamos, y Satanás le dará a la bestia su trono y grande autoridad. Ahora, no podemos decir si la silla del gobierno de la bestia continuará en Pérgamo. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, parece indicar que al menos durante una parte del tiempo estará ahí. El profeta Zacarías en el capítulo 5, verso 11, señala un regreso a Babilonia. Noten cómo dice: para que les sea edificada casa en tierra de Shinar, es decir, Babilonia, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ahora, también debemos de recordar que el día del Señor está relacionado con tinieblas, oscuridad, nube y densas tinieblas, como se nos dice en el profeta Joel capítulo 2. Y en el buen anuncio de Marcos capítulo 13 versos 24 y 25 dice que el sol se oscurecerá antes del día del Señor. Será el principio del fin. Ahora, volviendo al Apocalipsis capítulo 2 verso 13, donde Mashiach, donde el Cristo le dice a la asamblea de Pérgamo: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, esto comprueba que las 7 asambleas pertenecen, por interpretación, a esa dispensación de juicio, de modo que no solo está claro que esas asambleas están en la tierra en ese tiempo, sino que el capítulo 12 también registra acontecimientos anteriores al capítulo 2, y que la persecución y el martirio del capítulo 13 ya habría comenzado en los días a los que se refiere este pasaje. Continuamos en Apocalipsis capítulo 16, el verso 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, es decir, a los reyes que vienen del oriente. El río Éufrates se secará con el propósito de preparar el camino a los reyes del oriente. En Isaías capítulo 11 versos 15 y 16 leemos que el río ha de ser herido en sus 7 corrientes, para que los hombres puedan pasar en seco. Y entonces, noten esto: habrá un camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Notaron eso? El paso por el Mar Rojo en el libro del Éxodo fue real y el relato fue literal. Así será con el río Éufrates, se secará, y tanto el remanente de Israel que haya quedado de Asiria, como los reyes del oriente, pasarán de esa manera. El profeta Zacarías en el capítulo 10, versos 10 y 11, tiene palabras muy parecidas a las de Isaías capítulo 11. Veamos lo que dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto,
y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Noten el verso 11. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas. Noten esto. Y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Ahí lo tienen. Ahora, evidentemente, los reyes del oriente conducirán sus ejércitos a través del río Éufrates. Y el siguiente verso muestra que su objetivo es Armagedón, donde se reunirán en una escena de matanza, de la cual nunca regresarán. Continuemos. Los versos 13 y 14 dicen así. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos, espíritus demonios que hacen milagros, salen de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la bestia, y del falso profeta, con el objetivo de reunir a los reyes del mundo habitable para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La palabra original, oikumene, significa el mundo habitable, es decir, el mundo civilizado, por lo cual será el oriente y el occidente que se reunirán en oposición conjunta contra el Cordero. Aquí el Espíritu Santo no dice que los espíritus demonios eran ranas, como sucedió en la plaga de Egipto, sino que eran a manera de ranas. Luego tenemos esta cláusula en el verso 15, que debe leerse como un paréntesis, porque no tiene interferencia con la trayectoria de los acontecimientos proféticos. Mientras que los espíritus demonios están reuniendo a los reyes y a sus ejércitos, Juan oye la voz de Mashiach, la voz del Cristo que dice, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estas palabras se dirigen a los del otro ejército, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y no han recibido su marca, ni el número de su nombre. Ellos reciben esta alentadora bendición. Y después de este paréntesis, la profecía prosigue como si no hubiera sido interrumpida, diciendo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o más correctamente en hebreo es Har Margedón, que significa la montaña de Megiddo, y se trata de un lugar literal situado en la llanura de Esdrelón y destinado a ser el campo de la batalla más grande de todos los tiempos. En el libro de Jueces, capítulo 5, verso 9, y en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 29, y en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 22 al 25, y en Zacarías, capítulo 12, verso 11, y en Isaías, capítulo 10, verso 28, tenemos una prefiguración, es decir, una sombra del Armagedón del Apocalipsis. Les sugiero a que lean estos pasajes en su propio tiempo, pero habiéndose reunido ahí las huestes del enemigo. Aquí termina la sexta copa y la descripción de los acontecimientos que siguen
ahí se retrasan hasta que los acontecimientos de la séptima copa provoquen la catástrofe final. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.